RTP 965 presenta Dinero y Economía con Juan Carlos Jácome. Hola, ¿cómo están? Un gusto verlos nuevamente aquí en su cápsula de todos los jueves, Dinero y Economía, aquí en RTP. Hemos escuchado recientemente palabras del gerente general del Banco Central del Ecuador hablando sobre la actividad económica del primer trimestre de este año 2025 y que presumiblemente estaría por orden del 3%, es decir, que la economía habría crecido en un 3% en este primer trimestre del 2025. Sin duda es una noticia bastante, digamos que positiva, porque luego de tener momentos muy duros en el 2024, ver que en el primer trimestre hay una actividad muy importante del 3%, pues es auspiciante para lo que pueda venir en el resto del año. Pero también, digamos que importante comprender por qué ocurrió esto, qué lo explica. Primero, debemos recordar que el PIB, el Producto Interno Bruto, que es básicamente sumar la producción de un país agregando empresa por empresa, es la suma de los bienes finales, servicios que se generan en un país durante un año, valorados a precio de mercado, esa es la, digamos que lección técnica. eh, Al final de cuentas, es una contabilidad. La contabilidad nacional permite de alguna manera sacar ese número. Si comparamos el primer trimestre del 2025 con el primero del 2024, debemos recordar que ese primer trimestre del 2024 fue un primer trimestre de aquel año que tuvo una caída en su actividad económica. Entonces, ese es un primer elemento. Si comparamos 2024-2025 y el 2024 fue un trimestre que hubo menos actividad, probablemente, sí, ahí ya tengamos una primera línea de comparativa hacia arriba de lo que hoy el número refleja. Segundo, que no es menor. En aquel entonces, la cantidad de dinero que circulaba en nuestro país, visto desde oferta monetaria como variable, sí, decayó. Es decir, en el primer trimestre del 2024, la oferta de dinero decayó. No obstante, en el primer trimestre de este año, la oferta de dinero aumenta. Ahí podemos tener quizás también otro elemento de diagnóstico, ¿no? Ampliando un poquito más, podemos observar inclusive que el último trimestre del 2023, la cantidad de dinero que circulaba en la economía era menor a la que circulaba en el último trimestre del 2024. Lo que creció la cantidad de dinero en el último trimestre del 2024 es precisamente 3,11%. Es decir, en el último trimestre del 2024, comparándolo con el último trimestre del 2023, el dinero que circulaba en el país aumentó en un 3,11%. Casi igual que lo que el central mencionó que la economía crecería en este primer trimestre de este año. Usualmente, las variables económicas tienen un rezago, es decir, lo que ocurre hoy no tiene un efecto hoy, sino mañana. Igual el dinero. El dinero creció en el último trimestre de 2024 a un 3,11%. Por ende, lo natural era esperar que en el primer trimestre de este año al menos la economía crezca a ese ritmo. Entonces, hoy comprendemos que el dinero está muy relacionado con el crecimiento de la economía en el corto plazo. Lo hemos charlado extensivamente en esta cápsula. Pero aquí tenemos una evidencia muy notoria de que la palabra se ve claramente con el dato. Entonces, si hacemos un poquito más la línea hacia adelante, es decir, nos ponemos a analizar cómo se comportó la oferta de dinero en el primer trimestre de este año versus el primer trimestre del 2024, vamos a notar que el crecimiento fue inclusive mayor, cerca del 5%. Es decir, el dinero que circuló en el Ecuador en el 2025, primer trimestre, fue 5% mayor de lo que circuló en el primer trimestre del 2024. Si todo sigue normal, el segundo trimestre de este año debería tener un crecimiento superior al 3%, de acuerdo al parangón que ha establecido el Banco Central del Ecuador. Entonces, el primer semestre del 2025 luce muy auspicioso. Pero recuerden, no es porque el consumo aumentó,
no es porque la inversión aumentó, sino porque la cantidad de dinero está aumentando o ha aumentado. El consumo, la inversión, es el uso del dinero. Pero lo que marca el crecimiento de la economía a corto plazo siempre será la cantidad de dinero. Recuerden, este es su espacio, Dinero y Economía, aquí en RTP, que siempre es buena compañía. Hasta la próxima.